¿Qué tal? Señor Escándala, ¿cómo está? Me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Gal S. Castellanos. Él es el director de Mi pecho está lleno de centellas, un documental que ya ha estado en festivales, que tuvo su recorrido en festivales, un recorrido muy exitoso, hay que decirlo, en festivales mexicanos e internacionales. Es un documental pues súper íntimo que seguramente va a despertar o ha despertado conversaciones, pues eso, súper íntimas porque es un documental muy valiente, un documental mexicano, un documental hecho por un hombre trans, producido también, habría que decirlo porque creo que eso también es muy importante, por hombres, productores, directores pues extremadamente comprometidos con los aspectos que tienen que ver con la diversidad sexual, con el cine. Y pues nada, me da mucho gusto recibirte, Gal. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, no, pues el gusto es mío y gracias por darte tiempo y estar por acá. Oye, ¿cómo le hiciste pues para abrirte tanto, para retratar tu esencia, tu naturaleza, la de tu mamá, la de tu familia? eh, Y eso, pues para dar el paso para ser tan valiente, porque eh, no es cualquier cosa abrirse con su vida, ¿no? Uno puede abrirle la vida pues a las personas que amas, a tus más cercanos, pero en este caso se lo abres público. Sí, pues yo creo que es algo que llega también de manera inesperada, ¿no? O sea, creo que justamente la película empieza con la muerte de mi padre, o empezamos a filmar con la muerte de mi padre, y eso abre eh, pues toda una aventura y un hueco y unas preguntas que yo creo que nadie esperábamos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la vulnerabilidad es de las herramientas más bonitas que tenemos como humanos para conocernos, ¿no? Eh, y bueno, pensando en eso, para mí era importante explorar mi mundo familiar y mi mundo femenino, sobre todo al principio, eh, para entenderlo, ¿no? Y entender quiénes eran mis padres y quién era mi mamá en ese momento que estaba tomando una decisión tan fuerte frente a la muerte de mi papá, como irse a conocer un amante a Turquía a sus 50 años, ¿no? Que a mí me parece que es una búsqueda que después entendí de libertad muy profunda, ¿no? Y de una autodeterminación muy fuerte de encontrarse ella eh, también. Y luego, bueno, por esta exploración y esta profundización, yo también me doy cuenta que quizá no estoy siendo honesto con mi propia libertad y a los 6 años de estar haciendo el docu decido transicionar de género, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa la intimidad y qué hay que compartir o no compartir? Yo todavía no lo sé, pero lo que sí sé es que a través de historias personales aprendemos cosas que no hemos visto en otro lado, ¿no? Y que creo que la autorreferencia, también frente a las comunidades, las que sean, ayuda a encontrar un nuevo sitio o a preguntarte nuevas cosas que a lo mejor te da miedo preguntar, ¿no? Y siento que si la intimidad o la vulnerabilidad ayuda a que esas preguntas vengan desde lugares mucho más amorosos y cariñosos, bueno, pues habrá que hacerlo cada vez más también como artistas, ¿no? Sí, esa parte del amor, ¿no? Porque pues, seguramente habrá personas que puedan decir en determinado momento que es casi, casi como un acto de exhibicionismo. Y sí, tal vez, ¿no? El solo hecho de ponerte en una cámara, de repente, pues también puede ser eso, ¿no? Un poquito de exhibición. Por supuesto, es lo que uno quiere, si no, no se pondría uno enfrente de una cámara. ¿Cómo dicen que origen es destino? Y pues este documental tiene un montón de registro, de imagen en dispositivos que hoy pues ya ni siquiera usamos, ¿no? Cámaras exprofeso para grabar video o cámaras exprofeso para tomar fotografías.
Hoy lo podemos hacer con el teléfono. Lo que quiero saber es, ah, tu trabajo, tu película, tu documental me remite a... Yo me acuerdo que cuando empezó el internet, pues yo empezaba a recuperar imágenes y yo no sabía bien en claro por qué las estaba yo recuperando como ahora intercambiamos estampitas, ¿no? Pero yo las juntaba, yo sabía que algo iba a pasar con esas imágenes y sí, efectivamente, luego pasó que dirigí una revista y esas imágenes me sirvieron incluso para usarlas o como referentes. A lo que quiero preguntarte es, estos registros familiares que se hacían de toma de videos y de toma de fotos con diferentes dispositivos, ¿tú los hacías? ¿Los hacían en familia? ¿Cómo llega esta, pues, riqueza visual que, hay que decirlo, no todos teníamos la oportunidad de tener una cámara o la costumbre, ¿no? Y luego tú estudias cine, ¿no? Y entonces, ¿qué fue primero, ¿no? ¿Cómo fue esta parte de armar pues como rompecabezas y darle esta textura que tú le das en el documental? Sí, bueno, yo creo que a mí cada vez me gusta ver más el cine, y también lo que me gustaría hacer más como una especie de archivo y de exploración, ¿no? De investigación de qué son esas memorias que vamos construyendo al paso del tiempo con diferentes dispositivos, ¿no? Y realmente hay, por ejemplo, que yo creo que es el dispositivo más viejo dentro de la película, que es el VHS, el concierto de mi mamá. Y eso realmente es una cámara a la que mi papá no tenía acceso, pero se la prestaron un día. Okay. Y entonces decidió ir a grabar. Se la prestaron 2 días y entonces grabó el concierto de mi mamá y unas cosas ahí en la casa que también salen en la peli. Pero realmente ellos no eran personas que tuvieran justamente acceso a estos dispositivos, ¿no? Porque en ese momento, pues claro, tener un dispositivo así, pues no era muy barato, ¿no? Claro. Y dependía mucho de la clase social en la que estuvieras también para tener estos dispositivos, ¿no? Con suerte ahora como que están, bueno, el celular ha venido a democratizar nuestra vivencia respecto a cómo archivamos nuestra memoria, ¿no? Que para mí es lo que me interesa de los dispositivos, ¿no? Como, ¿qué es eso que tienes en ese momento para filmar, ¿no? Y creo que es algo que la película construye mucho, ¿no? O sea, como que a veces nosotros no teníamos los mayores recursos para tener una cámara o sea, como una cámara de cine funcionando para la película. Pero entonces, pues yo tenía la cámara que hace mucho, ¿no? Habíamos comprado, que todavía grababa video. Bueno, pues me la llevo al rancho y que mi amiga me retrate, ¿no? O sea, como que hay algo que sí pasa en la película que tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de que esos dispositivos o esas herramientas de fotografía o de filmación, o incluso de audio, pueden ser de todo el mundo y que todo el mundo las compartimos y que con eso vamos generando archivos, ¿no? Y al final pues la máxima cámara, que es la de mi mamá también, pues es un celular que ella tenía en Turquía, ¿no? Que también de pronto ahí pues batallamos ya para el corte final para lograr que eso aguantara la sala, ¿no? Claro. Y el formato grande, ¿sabes? Como casi puntos, ¿no? También ahí de post súper fuerte. Pero al final de cuentas, yo creo mucho que a veces, aunque hay un dispositivo que no es tuyo, de pronto te deja, porque te lo prestan o porque estás ahí entre el convivio y no sé qué. O sea, como que ese dispositivo te deja retratar algo y archivarlo, ¿no? Y a mí eso me parece muy, muy lindo de los formatos combinados, ¿no? Como que te cuentan diferentes cosas. Sí, porque además le das la oportunidad a las juventudes o al público muy joven, pues de enterarse, ¿no? De conocer las texturas, cómo se graba, porque de repente las juventudes, pues no
ni se enteraron, ¿no? Ellos ya nada más están con el celular, ¿no? Nacieron casi con el celular en la mano y de repente ponerse así como de, ¿cómo? Pero era una cámara, ajá. ¿Y qué hacía? Pues nada más grababa, ¿no? Nada más era para eso. Y luego, ¿cómo le hacías? Pues luego sacabas el cassette y lo ponías, ¿no? Hoy, con el celular, pues puedes hacer todo eso. Y bueno, por el otro lado, ya, pues otra vez regresando a esta parte de la intimidad, esta parte que me dices que fue tu papá el que grabó esas imágenes, ¿no? Entonces es pues la mirada de tu padre, ¿no? Y tú como director y como editor, pues supongo que se siente ahí cosas, ¿no? Porque sabes que esa foto te la tomó o esa imagen se la tomó amorosamente a tu mamá y entonces es un juego ahí de miradas, ¿no? De miradas masculinas y de entenderlo y de reflejarte y de conectar. No sé, eso también supongo que fue un proceso bien intenso. Sí, por suerte yo no edité solo ni escribí solo la película, porque si no creo que hubiera sido un tremendo desastre. El montaje lo hicimos con Daniela Silva y Andrea Rabasa, que son coescritoras conmigo de montaje. Y, eh, y bueno, y con ellas justamente es muy loco que abras este tema. O sea, se me hace muy interesante porque justamente con ellas trabajamos un montón la mirada de mi papá, ¿no? Dentro de la estructura de la película, ¿no? Y justo esta idea de revisar todo ese material, porque al final termina siendo, yo creo que ese concierto dura como hora y media, ¿no? Más todo el material de archivo que él construyó en ese momento cuando le prestaron esa cámara. Mm. Es muy interesante porque yo a partir de ese material un poco pude ver que nunca había visto esa versión de mi papá, ¿no? O sea, cuando yo empecé a hacer la película estaba muy enojado con mi papá y al momento de empezar a hacer la investigación, ¿no? De preguntar cosas a mis tías, a mi mamá y de empezar sobre todo a ver ese material de archivo, me empecé a dar cuenta que había una mirada que era importante rescatar, ¿no? Y que había una mirada amorosa, a pesar de lo que yo había vivido en mi propia historia con ellos, ¿no? Y entonces eso fue muy interesante porque sí lo trabajamos mucho con las chicas. Casi todas las secuencias que aparecen donde mi mamá está siendo retratada por él, ¿no? Como que están seleccionadas de una forma en la que podamos sentir la mirada de ese otro personaje que está filmándola a ella, ¿no? Claro. Y creo que para mí fue muy revelador mirar su amor a través de ese archivo, ¿no? Que era algo que para mí no era consciente mientras él estaba vivo. Y bueno, y claro, uno va pasando por procesos de perdón, de sanación, ¿no? Pero ese archivo funcionando a través de la mirada de él sí fue algo que trabajamos un montón. Sí, y es que además, pues es que eso tiene el documental, ¿no? Y el cine en general, se tarda tanto, quiero creer, creo, o sea, entre el concepto, el desarrollo, la edición, la salida, pues es un proceso que te lleva a la reflexión, al perdón, ¡ay! Lo hubiera hecho así, pero pues ya no se puede, pero ya está hecha, ¿no? Y luego las preguntas del público, y luego cuando empieza a ganar, y dices, bueno, entonces sí lo hice bien, ¿no? No sé, es parte de esta magia del cine que emociona tanto. Yo la verdad es que estoy bien agradecido como espectador, y muy contento además porque creo que son pocas las miradas de transmasculinas las que hay en el mundo en general y en México. Sin embargo, veo como un hervor, como un comienzo de, no sé si tú lo percibas así. Las miradas trans femeninas en lo general, pues yo no sé si, a ver, ¿no? O sea, hay más, me choca decirlo así, pero lo voy a decir así, se pusieron de moda, hubo más visibilidad, hay más agresiones y entonces eso te hace mirar el foco, ¿no? Como comunicador, como periodista, como público, pues te fijas más en lo que más hay. Y las miradas transmasculinas, por un montón de cosas que nos podríamos pasar aquí la vida hablando, no se ven tanto y sin embargo son necesarias verlas.
Sí, totalmente. Yo creo que estamos siempre en procesos de evolución y justo las miradas, pues, hacia lo trans han sido difíciles de poner en el mundo, ¿no? O sea, en general, como dices, y siento que definitivamente mientras yo estaba terminando la peli, por ejemplo, encontré muy pocas referencias, muy poca gente que aparte me quisiera hablar de eso, ¿no? Mm. Eh, entonces para mí fue un proceso también muy solitario que no dudo que ha sido así para otras personas transmasculinas. Y bueno, entonces creo que sí es bien importante que podamos hablar más de esto, ¿no? Que las familias también puedan hablar más de esto, ¿no? Porque de ahí también nacen un montón de, de prejuicios y formas de entender el resto de lo colectivo, ¿no? Entonces, para mí sí es una revelación también encontrarme habitando esta transmasculinidad, ¿no? A partir de un proceso también de mucha exploración y es algo que a mí me gustaría poder compartir más con la comunidad, ¿no? Y justamente como que estamos empezando ahí un proceso de impacto con Impacta Cine, que son dos aliadas brillantes, Mitch y Merle, ¿no? En el que estamos intentando pues hacer que la película también genere mediaciones sociales en las que podamos hablar de eso que está pasando, no solo para la comunidad trans, sino también para las familias, ¿no? Y yo creo que sí es re importante que miremos más a nuestros colegas trans en todos los sentidos, todes, ¿no? O sea, como que de verdad sí hay una historia ahí muy fuerte de muchas cosas, como dices, de mucha cosa a platicar frente a eso, pero que yo sí creo que es importante mirar y que este diálogo entre los hombres trans se pueda abrir más, ¿no? Sí. Eh, y para todos, porque es una cuestión también de que nos conozcamos y nos entendamos, ¿no? Claro, 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 de sociedades, de colectivos, ¿no? De identidades. Y esa es también una de las grandes magias del cine. Se va a estrenar a nivel comercial y yo platicaba con alguien hace bien poquito, pues que eso también de repente no debería de ser así, pero se convierte en una fortuna, ¿no? De las 250 películas mexicanas que se hacen al año, menos de la mitad llegan a las pantallas, ¿no? Se quedan en los festivales, se quedan pues se quedan, ¿no? Así, pum. Y en este sentido, que llegue a las pantallas de cine, pues ya es una pues un inmenso logro. Y bueno, pues ahora le toca al público apoyar, ¿no? Tenemos una ley que obliga, me choca decirlo, pero así obliga, ¿no? A tener más cine mexicano más tiempo. Habrá que ver los resultados de esa ley. Ojalá que sea buena y que permita tener más exposición. ¿Cuándo estrenan? Estrena el 25 de junio en Ok. sala. Y bueno, estamos muy contentos. Porque sí, o sea, yo creo que una película como esta pueda llegar a un público mucho más abierto, Mm. lo que genera es un espacio también diferente, ¿no? O sea, como que estamos acostumbrados a una narrativa super mainstream que nos pone en ya determinados lugares muy preconcebidos, muy puestos ahí. Y creo que una peli así, que hable de estas libertades, de estos personajes, de esta forma de hacer cine también, ¿no? Que tiene que ver no con una grandilocuencia de superhéroes, sino con la cotidianidad de la vida. Yo creo que es sumamente importante, ¿no? Para que exista pues un sendero de más posibilidades frente a cómo narrarnos y cómo entender incluso el cine, ¿no? Y yo creo que nuestras historias de la cotidianidad, ¿no? O el cine de lo normal, que es la broma que tenemos entre nosotros en el equipo, pues son sumamente importantes, ¿no? Y que hay que ponerles un espacio en nuestras salas y un espacio en los lugares donde se puede mirar el cine, ¿no? Entonces,
para mí y creo para todo el equipo es pues una felicidad muy grande poder llegar, ¿no? A este ejercicio de distribución con Mandarina, que también pues ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Y la verdad estamos muy contentos también de todas las colaboraciones que se están logrando para que la película esté ahí, de todo el trabajo de tanta gente, ¿no? Pues ahí está, se viene el estreno de esta película documental, Mi pecho está lleno de centellas. Cuéntame un poco cómo llegaste al nombre de la película. Pues es una historia muy como la película, con muchas dualidades, porque realmente eh, la primer película que hicimos, y de hecho casi la terminamos, es una película que se llamaba El día que me fui para ser María, que habla mucho más de mi mamá y de su viaje. Y en medio de eso un personaje medio perdido que era yo, ¿no? Y realmente es hasta el año 6 de esos 7 años de estar haciendo la película que yo tomo la decisión de transicionar. Y un poco hablo con los productores justamente, con Lalo y con Omar, y les digo, chicos, creo que hay que cambiar todo, ¿no? O sea, creo que hay que darle la vuelta a todo porque me está pasando esto, voy a transicionar de género, estoy tomando esa decisión ya, se las quiero compartir, me quiero hacer una cirugía, quiero que esté en la película. Y entonces, claro, como que ellos, bueno, siendo mis amigos, pero también productores de la peli, como que estaban un poco como, wow, ok. Claro. Y fue muy lindo que ellos también acompañaron con mucho cariño ese proceso. Y entonces, bueno, en medio de esa transición, o sea, siempre con las chicas nos burlamos porque decimos, la peli también transicionó, ¿no? Y ya montando como las cosas que tenían que ver con, pues toda mi transición y todas las cosas que sucedieron en ese momento para generar ese material. Había un frasquito que yo me ponía todos los días, de una cosa que se llama centellas asiáticas, que es para un poco mejorar, o más bien para hacer que no esté húmedo un lugar que está herido, ¿no? Ok. Y pueda sanar. Y entonces ese frasquito a mí me causaba mucha intriga, ¿no? Como que yo decía, ¿por qué se llamará así? Bueno, ya me puse a investigar y hay un montón de cosas ahí que se fabrican con las centellas asiáticas. Y con el equipo como que empezamos a imaginar un nuevo nombre que tuviera que ver más con lo que la historia estaba contando en ese momento. Y fue que dijimos, bueno, es que esto es como una explosión, pero qué loco que existe este frasquito. Y entonces dijimos, bueno, es que aparte te lo pones en el pecho y en el pecho estás sintiendo cosas. Claro. Mi pecho está lleno de centellas, ¿no? Entonces como que llegamos ahí con un trabajo arduo junto al equipo de encontrar ese nuevo nombre, ¿no? Pues ahí está el estreno, 25 de junio, mes del orgullo LGBT, película documental mexicana, orgullosamente jalisciense, Gal S. Castellanos y productores orgullosamente hombres abiertamente queers. Un cine bien rico, la distribuye Mandarina, que también eso es importante, ¿no? ¿Quiénes son las distribuidoras? ¿Quién es la distribuidora en este caso? Pues una distribuidora que tiene un camino consolidado, pero además un camino pues de apoyo a este tipo de cine. No sé si quieras agregar algo más, Gal. No, pues agradecerte por este tiempo y por la charla, Gabriel. Gracias por las imágenes, gracias por los homenajes, gracias por la apertura y pues nada, nos toca al público el público es lo más importante, el primer fin de semana y todo el recorrido que vaya teniendo la película en pantallas. Ir al cine es importante, verlo es más, comprar los boletos y apoyarnos entre todos y hacer que estas películas lleguen a más espacios. Gracias de verdad por el espacio. Gracias a ti. Nos vemos pronto, esto es Escándala, yo soy Gabriel Gutiérrez y pues nada, nos vemos pronto, quédense con todos los programas y con todas las notas que hay aquí en Escándala, nos vemos muy pronto.